Necesito ir hacia la gracia, el amor de Dios, para que entonces yo pueda cambiar. Fuimos diseñados para convivir, para compartir, para estar en armonía unos con otros. Y yo creo que debemos ser sensibles a las necesidades de otros. Cuando nos preocupamos por los demás Así es. y sentimos amor hacia ellos, lo único que estamos consiguiendo es que nuestra relación con Dios aumente. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de la Escuela Sabática Universitaria. Hoy empezamos la 13ª lección y por lo tanto vamos a terminar este trimestre. Hemos hablado de muchas cosas interesantes, de muchas, pero hoy también. Y no es un resumen, porque hoy vamos a hablar del amor es un cumplimiento, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hoy con nosotros nos acompaña de nuevo nuestros queridos amigos y compañeros que me gustaría que se presentaran. Pero antes me gustaría que con la presentación pudieran contestar a una pregunta. El texto de Romanos 8 nos dice que no debamos nada a nadie. Es un fragmento del versículo. ¿Cómo podemos entender este principio en la actualidad? ¿Qué tal? Mi nombre es Esther Córdoba. Y creo que no es bueno, hablando financieramente, materialmente, creo que no es bueno tener deudas. Y en el contexto de la lección, yo creo que cuando se trata de dar amor, debemos darlo sin restricciones, que estemos satisfechos de haber dado todo, lo máximo. Muy bien. Hola, mi nombre es Cristóbal y la lección hace un contraste entre la deuda y el amor. No hay que tener deuda, pero del otro lado hay que amar. Y el amor es el fundamento de la ley de Dios, es la base de la ley de Dios. Muy bien. Mi nombre es Ruth Badilla y concuerdo con los compañeros, no debemos tener deudas, pero nunca vamos a alcanzar el límite en el pago, por decirlo de alguna manera, de nuestro amor al prójimo. El autor de esta lección nos introduce en un tema muy interesante y es la ley del amor. Durante todo el trimestre hemos estado barajando palabras como el amor, la ley, la justificación, la gracia, y me gustaría presentaros una reflexión que en estos días estaba yo dándole vueltas y pensaba que si el amor es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la ley es un principio, entonces deberíamos amar por principio. Pero antes de pasar a la respuesta y a la reflexión, me gustaría pedirle a Esther que nos hiciera una oración. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias porque nos has permitido llegar a este momento de nuestro estudio. Por favor, rogamos tu compañía, que lo que hemos de reflexionar, Señor, nos sirva en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria. Rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué os parece esta idea? ¿Deberíamos amar por principio? Antes de contestar la pregunta, siempre que hablamos del amor y la ley, a veces hay algo que algunos nada más se apegan al amor, dejan de parte la ley, pero nosotros a lo largo de este trimestre vemos que son cosas inseparables. Y en Romanos 7, versículo 7 dice la Biblia: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De manera ninguna. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Entonces, nosotros vemos el papel de la ley. Es como un espejo. Cuando uno para delante del espejo para poder ver su rostro, cómo está, pero el espejo en sí no cambia tu belleza. Necesito ir hacia la gracia, el amor de Dios, para que entonces yo pueda cambiar. En ese sentido, yo veo que puede ser que alguien dice que sí, por principio, pero no nos quedamos solo en el principio, va más allá que el principio, vaya hasta el amor, el corazón, o sea, la relación.
Porque, como vimos en la lección anteriores, uno de los problemas de los fariseos, de los judíos, fue que se quedaron simplemente en el principio y no llegaron a entender realmente el espíritu de la ley, que es el amor, la base es el amor. Muy bien. Tomando en cuenta la palabra que usaste para hacernos la pregunta, principio, y entrando un poco en el rol que casi siempre tiene el doctor con nosotros de analizar los conceptos, se define principio como el inicio de algo. Sí. O sea, es lo que está adelante de. Y si nosotros consideramos, tomando en cuenta lo que nos decía Cristóbal, la profundidad que tiene el amor, y entonces digo, ok, el amor va a ser lo primero, nos damos cuenta que aquí entra una parte de decisión. Y es parte fundamental, y cuando hablamos de amor va ligado al tema de decidir, y hace sentido todas las lecciones que vimos de libre albedrío, porque al final cuando estamos ante una toma de decisión en la vida, antes de decidir si amamos a Dios o amamos al prójimo o nos amamos a nosotros, es que pongo en primer lugar, y según lo que yo ponga en primer lugar, la ecuación cambia. En este caso sí afecta el producto. Y quiero resaltar lo que dice Deuteronomio 6:5. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dentro de este versículo no hay espacio para otro ámbito de nuestro ser. Es decir, tiene que ser lo número uno. Y me gusta cuando Elena White en sus escritos dice que Dios debe ser lo primero, lo último y lo mejor. Muy bien. El autor también nos recuerda, por si teníamos alguna dificultad, porque a veces tenemos dificultad de discernir entre ley, gracia y fe y amor, nos recuerda que los 10 mandamientos, que sería el principio de todo cristiano, es que los 4 primeros están pensados a Dios. Y los 6 últimos están pensados para nosotros. Pero el Señor, en un momento determinado, en el Nuevo Testamento, en Mateo, nos recuerda que esta ley se puede resumir en 2. ¿Recuerdas, Esther, que 2 aspectos de la ley quedan resumidos esencialmente? Sí, es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Muy bien. Así es. Así es que el Señor nos lo pone tan fácil, por si había alguna duda, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros vemos la ley en esos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, entonces vamos a comprender lo que dice Romanos 7. El versículo 12 dice, sin embargo, la ley misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Muy bien. Así es. Y yo solo quería decir, ¿cómo se resalta la parte relacional de los seres humanos? Fuimos diseñados para convivir, para compartir, para estar en armonía unos con otros. Y qué increíble Dios que en las instrucciones, en ese manual, en esas reglas, hace esa división. Nuestra calidad de relación con Dios y nuestra calidad de relación con el prójimo. Muy bien. Me gusta mucho la palabra que has utilizado, este manual. Yo siempre que pienso en los 10 mandamientos, no lo quiero pensar como una ley que nos somete, que nos prohíbe, que nos dice esto no harás esto, no lo otro, porque en el original no tiene ese sentido. Pero lo que está claro es que los 10 mandamientos no dejan de ser como un manual de funcionamiento. Estamos hablando de un Dios creador que ha creado este universo y nos ha creado a nosotros. ¿Quién mejor que Él para conocernos? ¿Quién mejor que Él para darnos un manual de funcionamiento? Porque el texto bíblico original dice, para que te vayas bien, no desearás a la mujer del prójimo. Para que te vaya bien, no robarás. Y para que te vaya bien, no matarás. Porque si todas estas cosas hicieras, al final tendrás algunos problemas. Es el momento que me gustaría, hablando de los 10 mandamientos, es el momento que me gustaría preguntar en la calle a nuestros jóvenes de la universidad la pregunta siguiente. ¿De qué manera te ayudan los 10 mandamientos en tu vida diaria? Para tener comunión con Dios y con los hombres, ya que literalmente los 10 mandamientos son una fuente de inspiración para nosotros, para vivir en armonía en este mundo y para vivir en armonía con Dios. Para mí los 10 mandamientos son una base fundamental de la sociedad. Son
la norma que tenemos de seguir para vivir todos como una familia, para vivir todos como una verdadera hermandad. Los 10 mandamientos me ayudan en mi vida diaria a ser una persona más honrada. Pues los 10 mandamientos a mí me ayudan a cumplir con las normas de Dios, me protegen también porque para eso también ayudan los 10 mandamientos, nos protegen del pecado y de las malas decisiones que nos pueden llevar a sufrir mucho aquí y a obtener pues consecuencias muy malas, a meternos en problemas y también pues protegen mis emociones y protegen mi sentir. Así que de esa forma es como me ayudan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos me ayudan en mi vida diaria a reflejar de Jesús y también de su evangelio para que los demás puedan saber más de él. Muchas gracias. Queremos darle al público que ha participado en esta encuesta, porque siempre son ideas que aportan contenido a nuestros comentarios, ¿no? Y hablando de comentarios y de ideas, nosotros que somos latinos y tenemos un origen griego, ¿no?, y posteriormente latino por nuestra lengua, y tal vez Cristóbal me entienda un poco, los griegos nos dejaron una cosa en nuestra mentalidad que nos permiten separar cuestiones tan unidas como, por ejemplo, la fe y las obras, o el cuerpo y el alma. Hoy en día, culturalmente podemos separar, y también podemos separar la ley y la gracia, aunque son inseparables, porque yo la pregunta que os lanzo, para reflexionar un poco, ¿podríamos tener amor sin ley? Yo creo que no son contrarias la una de la otra, ¿verdad? Antes bien, Dios es amor, pero también Dios es un Dios ordenado, ¿verdad? Entonces yo creo que ambas cumplen funciones distintas de acuerdo al amor y a la justicia de Dios. La ley me va a mostrar lo que debo hacer, qué necesidades tengo, ¿verdad? Es como un reflejo, pero el amor es el que realmente transforma mi corazón. Entonces, yo creo que la ley no me salva, pero sí me muestra, me guía. Muy bien. El amor me transforma. Entonces, yo creo que ambas tienen que estar relacionadas. Muy bien. Separar el amor y la ley es contradictorio, porque es como intentar separar a Dios, porque las dos vienen de Dios. O sea, la ley es el carácter de Dios, Dios es amor, entonces desde ahí no se pueden separar. Creo que la duda empieza cuando vemos en la vida cotidiana personas que actúan, pero manifiestan en su discurso no amar a Dios, no tener ningún tipo de Dios en su vida, y entonces empieza esa dualidad. Entonces, ¿será que puedo hacer cosas buenas aunque yo no ame a Dios? Exactamente. Pero me gusta pensar en cómo vimos hace unas lecciones atrás, Dios se compara como un esposo y a la iglesia es la esposa. Y cuando desde la terapia de pareja vamos trabajando con un matrimonio, y hay conflicto, hay situaciones, hay problemas que resolver, empezamos a ver ciertos patrones, algunos aspectos básicos que en todas las parejas se dan. Cuando yo amo a mi pareja, yo hago las cosas que a él le gustan por amor y evito las cosas que les disgusta cuando hay un buen vínculo, cuando hay es una relación sana. Y esto mismo aplica para nosotros con el guardar los mandamientos de Dios. No es que yo los voy a guardar porque tengo que y es para que me vaya bien y punto, porque lo podríamos tomar muy literal, sino porque yo amo a Dios, yo busco qué es lo que le agrada. Así como lo puedo hacer con mis amigos. Si yo sé, y pasa, por ejemplo, lo pongo en un contexto todavía más inmediato. De pronto aquí varios no somos mexicanos y nos va mal con el picante. No sé ustedes, a mí me va muy mal con el picante. Pero las amistades que he podido generar aquí en México, que son de México, de una vez cuando me van a servir algo dicen, eso no lo pruebe. Eso no se lo coma, porque saben que no voy a disfrutar de ese platillo con eso que para de pronto los mexicanos es tan sabroso. Y algunos hasta antes de comernos, y a mí también no me da el picante, y a veces algunos amigos antes de que yo empiece a comer me dicen, espera, voy a probar primero y a medir el nivel de picante para ver si tú puedes o no. Así claro, que, esos son actos de amor
que los hacemos porque la otra persona es importante para nosotros. Lo mismo debe reflejarse en nuestra relación con Dios. No es que yo voy a estar pendiente de que, no voy a codiciar, no, solo para no quedarle mal. No, es porque yo sé que a Dios no le agrada eso. Y cuando entiendo que Dios todas estas normas, toda esta guía la dejó para mi propio bienestar, más bien agradezco que me diga por ahí no, porque no, al final ni siquiera empiezo a escarbar porque no, ya sé que es para mi propio bienestar. De repente hemos escuchado aquí en la universidad el término de el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, viene a mi mente ese término en relación a la ley que Dios nos ha dado. Es por nuestro bien, es una ley pensada en nosotros, por amor a nosotros. Muy bien. Entonces estamos llegando a la conclusión, ¿no? Podríamos decir que no podemos separar el amor y la ley, porque hemos dicho anteriormente que la ley es el reflejo del amor de Dios. Entonces, si actuamos con amor, pero sin ley, es una ley vacía. Yo siento que sí hay un amor, pero hacia nosotros mismos. Sí. Porque hay personas que les gusta de pronto, te voy a dar esto porque necesitas, pero es para que me vean, para que me reconozcan, para que me adulen. También se dan casos, sí. Claro. Y también me gustaría incluir en esta conversación el tema de la gracia, que el autor de la Escuela Sabática también lo propone. O sea, la relación entre la gracia y la ley. Porque es muy diferente este triángulo, amor, ley y gracia. Hemos hablado del amor y la ley, que son inseparables, pero ¿qué me decís de la gracia? Que además es un don de Dios. Sí, la gracia es lo que Jesús ha hecho por nosotros y más, porque hay textos bíblicos, si buscamos en el original, dice que la gracia es la persona de Jesús, o sea, Jesús en sí mismo es la gracia. Entonces, en ese sentido, nadie se salva por guardar los mandamientos o guardar la ley. O por guardar la ley. Nadie se salva por guardar la ley. Utilizar estas tres palabras que tenemos en el triángulo. Si yo empiezo a mirar la gracia como una persona, que es Jesús, entonces entiendo que solo soy salvo por Jesús. Entonces, y la Biblia lo muestra en varios versículos que en las lecciones anteriores hemos hablado, ¿no? Primero hay que amar a Dios y dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, la ley viene en el contexto, Ruth lo explicó muy bien y el ejemplo fue muy fuerte, porque la ley viene en el contexto, el cumplimiento de la ley viene en el contexto de la relación, la relación con Dios, y esa relación empieza desde el momento que yo acepto la gracia. Muy bien. O sea, tenemos un triángulo interesante, que es el amor, la ley y la gracia. Y claro, y nuestras propias acciones, nuestras propias obras no pueden vincular estas primeras dos, el amor y la ley, no van a ser perfectas desde nuestras propias acciones. Y yo siento que en lugar de ser un triángulo, la gracia viene a reparar esa brecha que se genera desde nuestra naturaleza humana, esa separación entre amor y ley. La gracia viene y es el vínculo que los une, haciendo lo que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer. Muy bien, aprovechando las palabras de Ruth, cambiamos el gráfico del triángulo por un gráfico lineal. Tenemos la ley y el amor. Se ha roto y la gracia es la que hace el puente entre el amor de Dios y el cumplimiento de la ley. No pudimos cumplir la ley porque somos imperfectos, pero el amor de Dios que ha puesto para que ese cumplimiento pueda ser real, la gracia, la muerte de su hijo. Así es que me parece muy interesante. Sería circular por la relación, ¿no? Que sea constante. Ahora tenemos un círculo. Sí, que sea constante. Bueno, sí, que sea constante. ¿Vale? Muy bien. Bueno, que nuestros queridos amigos lleguen a la conclusión si lo ven como un triángulo, un lineal o un circular. Pero lo que vamos a hacer es preguntarle a nuestro experto sobre este tema que me parece tan interesante. Y llegado el momento, le lanzamos esta pregunta. ¿Qué separa las ovejas de las cabras en Mateo 25, 31 al 46? ¿Cómo podemos entender lo que Jesús dice aquí, sin caer en el error de la salvación por obras? Estamos cerrando la lección de este trimestre. Y qué mejor manera de empezar esta primavera con lo que hemos estudiado durante esta semana. Y la pregunta nos invita a considerar la parábola
de las ovejas y los machos cabríos, las cabras. Y todo se resume en eso. La pregunta es, ¿y lo que ellos hacen que define el destino de ellos es lo que ellos hicieron por otras personas? Estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo y tú me visitaste, tú me ayudaste. Porque al final allí se resume el verdadero cristianismo, en las acciones que nosotros hacemos por las otras personas. En esas cosas sencillas, no necesariamente ser un misionero, que sería excelente, viajar a otro país, ir a trabajar tiempo completo a personas que no conocen a Jesús, pero también en el trabajo que usted hace con su vecino, decirle unas palabras, dedicar un tiempo a una pequeña oración, de compartirle un poco de comida, de darle una ayuda a un muchacho, a quien sea, de dinero, para solventar situaciones. Esos detalles son la manifestación del amor de Dios. Y allí es donde se resume la ley del cielo, como dice el libro El Camino a Cristo, que la ley del cielo es el servicio. Y es ayudar a los demás, servir a los demás, donde se manifiesta, motivado no por justificación propia, no por ganarme el cielo, sino motivado por un amor sincero a los demás. Y ese amor sincero nace por el amor de Cristo hacia nosotros, que rebota o se refleja en el amor que nosotros manifestamos en nuestra relación con nuestro prójimo. Damos gracias al experto por su respuesta, tan entendible y simple a la vez como la que estamos desarrollando en la lección de esta semana. Estamos acabando el trimestre y como conclusión el autor de todo el trimestre nos propone una frase fundamental: sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor, hemos estado girando sobre él y nos hemos llegado a la conclusión que ya sea lineal, sea triangular o sea circular, el amor es la esencia del cristianismo. Si no hay amor, no puede existir nada. Así que me gustaría que pudiéramos hacer un comentario breve por el tiempo que nos queda para ir concluyendo no solamente la lección de esta semana, sino todo el trimestre. Me gustaría hacer referencia a 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo creo que el ejemplo de Dios es claro. Amarnos entre nosotros. Y cuando nosotros experimentemos eso, entonces la lección misma menciona que nuestro carácter, ¿verdad? Nosotros mismos vamos a estar preparados para ir al cielo. Y otra cosa más es que se cumpliría la misión de Dios en nosotros, que es que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Así que con eso quiero. La lección viene, esta lección específicamente viene para cumplir o esclarecer o nos hacer comprender un versículo muy hermoso de la Biblia, que a veces lo pasamos de alto, es Hebreos 10:24 y la lección lo mencionó. Y dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y bondad. Hemos hablado mucho de la manera como Dios nos ama. Hemos hablado que el amor es la base de todo, es el medio por el cual Dios usó para poder rescatarnos. Hemos hablado que si alguien dice que ama a Dios y no ama a su próximo es mentiroso. O sea, vemos el amor en todo. Pero nos toca animarnos unos a otros, realizarnos obras de amor que sean buenas. Ya sabemos que somos salvos por la gracia, pero este estilo de vida nos va a acercar más a Dios. Es algo relacional, algo constante, que no podemos perder de vista. Se termina un trimestre, un estudio de 13 lecciones, pero el amor no se termina, seguirá para siempre. Muy bien. Y es que la misma Biblia hace énfasis en que si recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Y va a ir naciendo en el corazón conforme podamos imitar el carácter de Jesús. Ese carácter se va a transformar en nuestras acciones cotidianas, no solo en nuestra relación hacia Él, sino también hacia el prójimo, pero seamos realistas. De pronto no hemos nacido en un hogar edénico, venimos de familias marcadas por el pecado,
de contextos donde el mal nos presiona, nos aflige. Y como seres sociales, como seres relacionales, a veces es difícil poner en práctica ese amor. Y me gusta mucho que en Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 7, que lo traía al final, la lección de esta semana, nos hace un llamado de que el ferviente amor cubre multitud de pecados. Es decir, el ferviente amor nos va desarrollando esa paciencia que necesitamos para amar de forma práctica, para poder convivir, tener mejores relaciones, que no es fácil y que esto no excusa cualquier tipo de pecado ajeno que me haga daño, porque sabemos que somos preciosos para Dios y Él nos cuida y Él nos protege y Él nos ama, y esto no excusa a que cualquiera quiera pasar por encima de nosotros, porque estaría pasando por encima de ese amor de Dios, pero nos ayuda a ser tolerantes con las demás personas, a poder otorgar el perdón aún para aquellos que no lo merecen, sabiendo que quienes somos más beneficiados somos nosotros mismos. Muy bien, estamos llegando casi al final y el autor, supongo que conscientemente, ha titulado la última lección Amémonos unos a otros, porque esa es la esencia del cristianismo. La ley, para nosotros, es imposible cumplirla. Si no hubiera amor, no tendríamos tampoco la gracia de Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros. Así que el amor es la esencia del Evangelio, es la esencia de todo lo que nos rodea. Es la esencia del cristianismo, y así como Cristo nos amó, nosotros debemos amar, empezando con cosas sencillas como un saludo en casa, o sea, y cada vez más nos acercamos a este amor perfecto de Dios. Muy bien. Las personas que nos rodean solo podrán conocer que somos discípulos de Jesús si nosotros reflejamos el amor de Jesús. Muy bien. Y yo creo que debemos ser sensibles a las necesidades de otros, y eso nos va a ayudar a mirar a nuestro alrededor y ver cuánto tenemos, cuánto nos da Dios, para que podamos ser capaces de poder compartir con otros. Cuando nos preocupamos por los demás y sentimos amor hacia ellos, lo único que estamos consiguiendo es que nuestra relación con Dios aumente, porque Dios es amor y estamos trabajando dentro de este círculo. Así que muchas gracias, queridos amigos, por la atención y la compañía en esta lección, y esperamos en el próximo trimestre un nuevo programa de Escuela Sabática Universitaria.